español. Es decir, que en el periodo producciones que pueden ser tanto reales e irreales. Además, la extensión de este periodo se da pues en la literatura de qué? De los conquistadores, ¿no? Que abarca todo lo que es la literatura barroca, colonial, que se desarrolla en el siglo XVII al siglo XVIII. Luego vamos a tener el neoclásico, el periodo neoclásico o de la independencia. ¿Aquí qué se da? Aquí se da las producciones que están ligadas a qué? Sociedades criollas, te dice. Además, se dan, dice, los procesos de independencia del dominio español. La extensión que abarca este periodo va a ser de que inicia a finales del siglo XVIII y termina a inicios del siglo XIX. Muy bien, eso es entonces los tres primeros periodos que están dentro de la literatura hispanoamericana. Luego tenemos el periodo romántico, que se da ¿en qué siglo? En el siglo XIX. Aquí, ¿qué pasa? En el periodo romántico te dice que se da la reacción ¿contra quién? Contra contra el neoclasicismo en sí. Además, va a predominar la pasión sobre el sentimiento. Es decir, que todo el periodo romántico, las producciones se basan o se dan en base a quién? En base a los sentimientos, ¿no? Las producciones toman de referencia los sentimientos. En cambio, en el periodo realista y naturalista, se da la reacción ¿contra quién? Contra el romanticismo. Es decir, no acepta el romanticismo en este caso por una sola razón. ¿Por qué? Porque en clases anteriores yo les había mencionado también, ¿no? Que en el romanticismo se idealiza a la realidad. Por eso es que predominan los sentimientos aquí, ¿no? Se basa en los sentimientos y va a idealizar todo lo que es la realidad, todo eso va a ser subjetiva. En cambio, en el realismo, en el periodo realista, se pone más énfasis en que en la descripción objetiva y científica de qué? De la realidad. Es decir, que en el periodo realista y naturalista te van a contar las cosas tal cual son, ¿no? Tal cual son la realidad. Aquí, por eso te dice que la descripción de la realidad es objetiva, al contrario de lo que es el periodo romántico. Luego, el periodo realista va a abarcar, pues, todo lo que es la segunda mitad del siglo XIX. En cuanto al periodo modernista y posmodernista, el periodo modernista en sí va a iniciar a finales del siglo XIX y el posmodernista ya inicia a inicios del siglo XX, ¿no? Aquí aparece ¿qué? Aparece lo que es el movimiento literario que nace ¿dónde? En Hispanoamérica. Además, la extensión que abarca el modernismo y el posmodernismo es el presionismo modernista, luego el mundo novismo modernista, luego después de todo ello va a venir lo que es el posmodernismo. ¿De qué se trata el posmodernismo? Es la continuación del periodo modernista y también se da lo que es la crítica del modernismo. Es decir, que el posmodernismo va a continuar después del periodo modernista. Además, ¿qué hace el posmodernismo? El periodo posmodernismo hace una crítica de todo lo que es el desarrollo del periodo modernista. Muy bien. Luego tenemos lo que es el periodo contemporáneo, el periodo actual, que se da en el siglo XX hasta hoy en día, que es el presente. Aquí, ¿qué pasa? Aquí se da la incorporación de ¿qué? De los legados del modernismo y del vanguardismo. Luego, la extensión que abarca este periodo es el regionalismo, nueva novela y todo lo que es la literatura hispanoamericana. Entonces, todo lo que es la literatura hispanoamericana lo vamos a encontrar en el periodo contemporáneo, periodo actual del siglo XX, ¿no? Al presente. Muy bien, chicos, chicas, eso fue entonces en cuanto a los periodos que se comprenden dentro de lo que es literatura hispanoamericana. Tenemos 7 periodos. Ahora sí, sigamos con lo puntual, con lo que nos importa aquí. Hablemos de qué? Del primer autor, que es el representante de la literatura hispanoamericana, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de qué? Vamos a hablar de 4 autores, como les mencionaba anteriormente. Vamos a hablar de Rubén Darío, luego vamos a analizar un poquito de lo que es su obra azul. En sí, esta obra azul no es una obra, es un libro que está compuesto por varias obras. Luego vamos a hablar de Pablo Neruda,
También aquí vamos a tocar el tema, que son su obra cumbre, que es 20 poemas de amor y una canción desesperada, donde vamos a hablar del poema 15 y del poema 20, los poemas más reconocidos en este caso. Luego también haremos un poco de análisis literario del respectivo poema, y después vamos a tocar lo que es el tercer autor de la literatura hispanoamericana, ¿no? Que es Jorge Luis Borges y su obra no tan conocida, pero resaltante, que es Funes el Memorioso. Y haremos claramente lo que es el análisis literario correspondiente, ¿no? También, y finalmente, en cuanto a la literatura hispanoamericana, el representante también, ¿no? Aquí, que es Gabriel García Márquez, un autor muy reconocido en este caso. De este autor vamos a hablar de su obra cumbre, que es 100 años de soledad, ¿no? Luego vamos a hacer lo que es el respectivo análisis literario, y después de todo ello vamos a hacer la resolución de ¿qué? De nuestro respectivo cuadernillo correspondiente a esta semana 12. Muy bien, entonces empecemos con el primer autor aquí. Como les mencionaba, el primer autor, que es el representante de la literatura hispanoamericana, es Rubén Darío, ¿no? En este caso, nombre completo de este autor, Félix Rubén García Sarmiento. Ese es el nombre completo. Rubén Darío ya sería un seudónimo con el que se le conoce a este autor. Muy bien. Ahora sí, aquí. Félix Rubén García Sarmiento, más conocido como Rubén Darío, ¿por qué opta este nombre de Rubén Darío? Simple y sencillamente porque tiene una influencia ¿de quién? De los familiares de su padre. Es decir, que a sus tíos prácticamente de este autor los llamaban pues los Darío, los hermanos Darío. Es por ello que este autor opta en ponerse ese apellido también, ¿no? Para seguir lo que es la hilación de la familia, por decir. Entonces, este autor es por eso que se llama Rubén Darío. Muy bien, este autor nace en Nicaragua el 18 de enero en el año 1867. Este autor es nicaragüense, de Nicaragua. Y muere en el 6 de febrero en el año 1916, ¿no? Además, Rubén Darío, pues, es el representante, es el máximo representante ¿de qué? Del modernismo literario de la lengua española. Es el máximo representante del modernismo de la lengua española, no se olvide. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué el máximo representante del modernismo de la lengua española? Simple y sencillamente porque este autor, porque Rubén Darío es el autor que escribe sus obras mayormente en lo que es en lengua castellana, en el español. Es por eso que a él se le va a considerar el máximo representante. Muy bien. También a Rubén Darío se le va a conocer como ¿qué? Como el príncipe de las letras o de la lengua castellana, aquí. De las letras castellanas, ¿no? Simple y sencillamente este hecho también se da, ¿por qué? Porque es el autor que escribe mayormente sus obras y fomenta lo que es el castellano, en este caso. Es por ello que se le va a conocer de esa manera y también se le va a considerar el máximo representante del modernismo literario de la lengua española. Además de todo ello, Rubén Darío también pues recibe ¿qué? Recibe influencias francesas, ¿no? Influencias de las letras francesas en este caso. Es por eso que Rubén Darío también tiene obras escritas en el idioma francés. Muy bien, sigamos hablando un poquito más de Rubén Darío. Rubén Darío también tiene obras muy reconocidas en sí, pero ahora vamos a tocar, les voy a dar a conocer un poquito de las obras más importantes que tiene este autor. Aquí tenemos su obra Azul. Como les mencionaba anteriormente, Azul no es una obra prácticamente, pero lo consideran como tal. Azul en sí es un libro que está compuesto por varias obras, pues no solo obras, sino también poemas aquí. Luego vamos a tener otra obra que es Prosas Profanas, creo que es la obra más conocida de Rubén Darío. Luego tenemos Canto de Vida y Esperanza, Canto a la Argentina, tenemos Los Raros, Tierras Solares, La Caravana Pasa, La Isla de Oro. Esas son un listado de las obras más importantes de este autor, Rubén Darío. Muy bien. Sigamos entonces aquí. Como les había mencionado,
que vamos a hablar de lo que es su obra azul o su libro azul, vamos a realizar un análisis literario de este libro, ¿ya? Llamado Azul. Análisis literario del libro azul. Este libro azul contiene dos tipos de géneros literarios, que es el género literario uno, que es el narrativo, y el lírico. Luego, el tema central que aborda este libro azul es la lucha de clases sociales. Es decir, que todas las obras que componen a este libro azul, ya sean cuentos, ya sean narraciones, ya sean novelas, ya sean poemas, tienen esa temática, que es la lucha de las clases sociales. En cuanto al libro azul, también, ¿no? Algo muy importante aquí. El libro azul se va a dividir en dos partes. Tiene una primera edición, luego tiene una segunda edición. Es decir, que se va a publicar en dos partes. La primera edición se publica pues en Chile, ¿en qué año? En el año 1888. Y la segunda edición se va a publicar en el año 1890. Ahora, hablando de todo lo que es primera edición de este libro, que es azul, en la primera edición, pues el libro azul se divide en tres partes. La primera parte es cuentos en prosa, la segunda parte en Chile y la tercera parte que es el año lírico. Cuentos en prosa está compuesta obviamente por todos los cuentos que escribió este autor Rubén Darío. En Chile te cuenta que te cuenta dos álbumes aquí, te presenta dos álbumes. ¿Por qué el autor lo nombra con este nombre en Chile? Simple y sencillamente porque el autor, pues, en estos álbumes, en estos dos álbumes, te cuenta toda su historia cuando él vivió en Chile. Es por eso que lo titula de esa manera. Luego tenemos la tercera parte, que es el año lírico. Si yo te hablo de lírico, obviamente te estoy hablando de poemas, ¿verdad? Entonces, ese año pues es denominado como el año lírico. ¿Por qué? Porque se crean puro poemas. Es por ello que él lo titula de esa manera. Además, lo titula el año lírico. ¿Por qué? Porque él se dedica a crear ese año poemas. Y los poemas que crea pues ese año son referentes ¿a qué? Referentes a todo lo que son las estaciones del año, prácticamente a las 4 estaciones del año. Muy bien, entonces esas son la división de lo que es la primera edición. Se divide en tres partes y estas tres partes están publicadas en Chile, ¿no? ¿En qué año se habían publicado? En el año 1888. Ahora, hablando de los cuentos en prosa. Los cuentos en prosa son los siguientes. El rey burgués, la ninfa, el fardo, el rubí, el palacio, el pájaro azul. Esos son los cuentos en prosa que están en la primera parte del libro azul. Luego vamos a tener en Chile, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, es un álbum en sí. Aquí te presenta dos álbumes el autor. Álbum porteño, luego tenemos álbum santiagués. Y por último, en cuanto a la primera edición, vamos a tener el año lírico, que está compuesta por, ¿qué les decía? Por poemas, ¿no? Que estaban referentes o estaban escritas en base a las 4 estaciones del año. Y estos poemas son los siguientes. Eh, primaveral, festival, otoñal, invernal. Muy bien, chicos. Entonces, esa es la composición de la primera edición del libro azul. Luego ya se viene lo que es la segunda edición, ¿no? Y esta segunda edición, pues, se publica ¿en qué año? Se publica en el año 1890. Y aquí ya se publica lo que son cuentos también. Y estos son los siguientes cuentos. A ver, aquí tenemos El sátiro sordo, La muerte de la emperatriz de la China. Luego tenemos a Una estrella, Sonetos áureos, Medallones, Hechos a un poeta. Entonces, eso es, chicos, en cuanto a qué? En cuanto a la composición prácticamente de lo que es el libro azul. No se olviden, el libro azul está compuesto en dos ediciones. Tiene una primera edición y una segunda edición, ¿no? Y entonces, como les mencionaba anteriormente, el libro azul pues está compuesto no solo por cuentos, no solo por novelas, o no solo por ellos, sino
Ya, y volví a regresar otra vez. Chicos, el internet hoy día se me va a estar cortando casi constante. ¿Por qué? Porque están haciendo una refacción abajo. Y está mal el modem prácticamente, es lo que me han dicho, entonces estoy haciendo refaccionar todo eso. Por el video no se preocupen, yo tengo el video ya aparte, muy grabado, aparte grabado y donde no hay cortes, y eso yo se los voy a estar subiendo. Además, les voy a subir lo que es el video de la semana anterior, que es la semana 11, ¿no? Creo que con ustedes no realizamos clase por el motivo de que hubo suspensión de clases, si no me equivoco. Pero para que no se atrase, para que tengan referencia de que íbamos a hablar la anterior semana, yo les voy a subir también un video extra, muy aparte. Ya, vamos a continuar ahora con lo que es con lo que es nuestro tema. Sigamos hablando aquí. Ya. Estábamos con el autor que es Ricardo Eliezer Nestali Reyes Basualto. Les mencionaba, ¿no? Les hablaba acerca de este autor. Por si acaso lo voy a volver a grabar. Ya, muy bien. Les hablaba de este autor, ¿no? Que es Pablo Neruda, que es un autor súper reconocido. Y además, el nombre completo de este autor, ¿cuál era? Era Ricardo Eliezer Nestali Reyes Basualto, ¿no? El nombre completo. ¿Por qué va a optar en tener este apodo, seudónimo de Pablo Neruda? Simple y sencillamente por dos razones. La primera razón es que este autor, Pablo Neruda, tenía pues mucha influencia de un autor apellidado Neruda, es por ello que se apellida también de esta manera. Entonces, la segunda razón, ¿cuál va a ser? La segunda razón es de que este autor no quería ser pues una vergüenza para quién, para su familia. Además, ¿por qué una vergüenza? Porque prácticamente su padre, su familia, no quería pues que este señor, Ricardo Eliezer, sea un poeta, un escritor, un literato. No querían y se avergonzaban prácticamente. Es por ello que él también opta, ¿no?, en tener este sobrenombre que es Pablo Neruda. Esas son las dos razones por el que este autor se nombra de esa manera y no opta en tener su nombre real. Muy bien, este autor nace en el 12 de julio en el año 1904 en Chile. Este autor es chileno y murió el 23 de septiembre, ¿no?, del año 1973. Además, Pablo Neruda, muy aparte de recibir premios, recibe también lo que es el Premio Nobel de Literatura en el año 1971. Ya. Algo muy importante de este autor. Al movimiento literario al que pertenece es al vanguardismo. Y a la época literaria, obviamente, a la que va a pertenecer o al periodo literario, va a ser pues al contemporáneo, ¿no? Donde les mencionaba anteriormente a inicios de que en el contemporáneo está todo lo que es la literatura hispanoamericana. Muy bien. Pablo Neruda obviamente tiene varias obras, ¿no? Obras que son muy reconocidas en sí, pero la más reconocida aquí va a ser su poema, que es 20 poemas de amor y una canción desesperada. Entonces, aquí vamos a hacer una mención de sus obras más importantes, las obras más resaltantes en sí de este autor. Tenemos Confieso que he vivido, luego tenemos 20 poemas de amor y una canción desesperada, Canto General, España en el corazón, Extravagario y Residencia, ¿dónde? En la tierra, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la obra cumbre de este autor? Obra más conocida es 20 poemas de amor y una canción desesperada, obviamente, ¿no? Creo que la mayoría de ustedes pienso que lo he escuchado, este poema, porque ya que es un poema muy conocido. Entonces, eso es en cuanto a la biografía puntual de lo que es Pablo Neruda, lo que deberíamos de conocer, ¿no? Ahora, como les mencionaba, vamos a hablar un poquito de lo que es 20 poemas de amor y una canción desesperada. Algo muy importante con esta obra, 20 poemas de amor, esta obra no tiene prácticamente los 20 poemas no tienen un título. Cada uno no tiene título, solo está caracterizado por ciertos rasgos nomás que el autor compara en cada una de estos poemas. Pero lo que sí tiene título es la canción, al final, la canción desesperada, titulado, ¿no? Canción desesperada. De esa manera se titula,
Pero algo también muy importante aquí, esa canción desesperada no es una canción, chicos, no es una canción, es un poema en sí. Solo el autor, pues, para discriminar o como para separar de los 20 poemas, solamente por eso es que lo titula de esa manera el final. Ya, hablando ahora, les mencionaba a inicios, ¿no? De que esta obra cumbre de Pablo Neruda, que es 20 poemas de amor y una canción desesperada, los poemas más conocidos van a ser el poema 15 y el poema 20, donde en el poema 15 los versos son de esta manera, dicen así los versos, ¿no? Te dicen, me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gusta cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio. Claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gusta cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Esos son los versos del poema 15. Como si ustedes se habrán dado cuenta, como lo habrán leído también aquí, como lo estoy proyectando en la pantalla, el autor aquí, ¿qué hace? Hace una comparación de su amada. ¿Con quién? Con su medio que lo rodea, ¿no? Lo compara con el cielo, la compara con las estrellas, compara prácticamente todos sus rasgos característicos con todo lo que es el contexto que lo rodea a él. Prácticamente todo lo que es 20 poemas de amor y la canción desesperada son pues recuerdos del autor, no son de tiempo presente, solo son recuerdos. Pero ¿cuál es de tiempo presente? El poema 20. El poema 20 es del tiempo presente, donde te habla. ¿Qué te dice en el poema 20? Te dice, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, te dice. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro será de otro, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo, claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa. Voy a escribir los últimos versos. Estos son los últimos versos que yo le escribo. Como se habrán dado cuenta aquí, tanto en el poema 15 como en el poema 20 hay una gran diferencia. Del poema 1 hasta el poema 19 es donde el autor
te va a hablar de todos los recuerdos que tiene y va a hacer una comparación en cada uno de estos poemas. Y cada uno de estos poemas, el poema 1, el poema 2, el poema 3, hasta el poema 19 y hasta el poema 20, cada uno tiene diferentes letras, diferentes características. Es como si estuviese dedicado a diferentes personas. Y por fin, en el poema 20, ¿qué hace? El autor reconoce pues que simple y sencillamente pierde a su amada, que ya no está cerca de su amada, y también reconoce del sentimiento que él tiene, ¿no? Él dice, ¿no? El amor es tan corto, dice, pero el olvido es tan largo. Entonces él ahí te está contando de que el amor que se vive es muy corto, pero ¿qué es lo que va a ser más largo? El proceso de olvidar. Eso es lo que el autor te dice. Y aquí además reconoce, ¿no? También te dice que el poema 20 es el último poema, el último verso que le escribe a su amada prácticamente. Entonces, algo muy importante también en cuanto a 20 poemas de amor y una canción desesperada. Este poema no solo está dedicado a una sola mujer, sino que está dedicado a varias mujeres, a varias musas en este caso. Es por ello, pues, que cada poema tiene diferentes características, como les mencionaba anteriormente. Muy bien, entonces sigamos aquí con lo que es el análisis literario correspondiente a este poema. Análisis literario de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Obviamente, al género literario al que pertenece es al género lírico, ¿no? A la especie literaria al que va a pertenecer es al poema. 20 poemas de amor y una canción desesperada, chicos, chicas, se publica en el año 1924 y la estructura que compone a esta obra, a este poema, es 20 poemas y muy aparte una canción desesperada. Como les mencionaba anteriormente, los 20 poemas no tienen título, no están tituladas. Y lo único que tiene título es la canción, nomás al final, ¿no? Se titula Canción Desesperada. Pero esta canción desesperada también es un poema. La temática principal de esta obra, ¿cuál es? Es el amor, el recuerdo en sí del autor, ¿no? Aquí en base a los recuerdos crea todo su poema. Y el amor, la temática principal que se da es el amor, ¿no? Muy bien. Entonces, es eso en cuanto a nuestro autor Pablo Neruda y su obra cumbre, que es 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ahora sí, vamos a hablar de quién? De Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es más conocido, o el nombre completo de este autor es pues Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, pero él opta solo por tener Jorge Luis Borges, ¿no? Solamente ese nombre. Este autor nace el 24 de agosto en el año 1899 en Argentina. Este autor es argentino y muere el 1986. Además, algo muy importante, Jorge Luis Borges, aparte de ser escritor, aparte de ser un poeta, se considera también que es un ensayista, ¿no? Un ensayista argentino. Por eso aquí te menciona que es un poeta, que es un ensayista y un escritor argentino. Muy bien. Entonces, en cuanto a Jorge Luis Borges, como los autores anteriores también, ¿no? Los escritores anteriores, también tiene obras muy importantes y muy reconocidas. Y aquí vamos a tener un listado de sus obras. Tenemos su primera obra que es Ficciones. Y esta obra, Ficciones, chicos, se divide en dos partes. Es decir, que comprende dos colecciones. La primera colección, ¿cuál va a ser? Jardín de senderos que se bifurcan. Y la segunda colección es Artificios. Ahora, algo muy importante también aquí. Dentro de Ficciones y dentro de Artificios, vamos a encontrar otra obra. ¿Cuál es esta obra? La obra Funes el Memorioso. Es eso. Siempre hay que tener presente eso. Funes el Memorioso se encuentra dentro de la obra de Ficciones y Artificios, no se olviden. Luego también tenemos otra obra que es el Alep, La muerte y la brújula, el informe de Broide, el libro de arena. Muy bien, entonces es eso en cuanto a Jorge Luis Borges y sus obras. Ahora sí, vamos a hablar de qué, de una de sus obras, que no es muy conocida en sí, no es muy reconocida, pero es algo resaltante también, ¿no? Su obra, Funes el Memorioso, para lo cual les voy a mencionar o les voy a dar a conocer un poquito del resumen de esta obra, ¿no? Algo muy importante también en esta obra. Funes el Memorioso
Es una obra que tiene tres personajes principales, en la cual el propio autor está dentro de la obra, interactúa dentro de la obra. Prácticamente el autor aquí te va a contar una historia que él ha vivido con un joven. Los personajes aquí vamos a tener obviamente a Funes, luego aquí aparece también lo que es el narrador, testigo. ¿Por qué? Porque el narrador aquí también interactúa pues dentro de esa obra. Muy bien. Aquí, entonces, sigamos hablando de Funes el Memorioso. Funes el Memorioso, como les mencionaba anteriormente, es una versión de quién? Del propio autor que es Jorge Luis Borges, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? Te dice, se encuentra, dice Jorge Luis Borges, ¿con quién? Con Ireneo Funes. ¿Quién era Ireneo Funes? Un adolescente que vive en Fraiventos, Uruguay. En el año 1884, te dice, ¿no? Además, ¿qué pasa? El primo de Borges le pregunta pues al niño o a Ireneo por el momento, dice, por el momento que están pasando. Y Funes responde al instante, sin la ayuda de un reloj y precisa el minuto, todo eso, ¿no? Y Borges también todo ello. ¿Qué pasa entonces? Algo muy importante aquí en cuanto a Funes el Memorioso. Funes el Memorioso era un chico que tenía una habilidad muy distinta a las personas normales. Muy distinta. ¿Gracias a qué tiene esta habilidad? Gracias a un accidente que él pasa, ¿no? Un accidente donde él se había caído del caballo y se golpea la cabeza y de esta manera él va a terminar irremediablemente lisiado, totalmente lisiado, termina, pero tiene esa gran habilidad de recordar todo al instante, hasta la hora, el momento, los minutos, él lo puede decir. Muy bien, sigamos entonces con lo que es la obra. Después de tiempo, Borges pues regresa ¿a dónde? A Buenos Aires. Luego, en el año 1887, va a regresar a Fraiventos, ¿no? ¿Con qué intención regresa Borges? Con la intención de relajarse, con la intención de estudiar algo de latín, dice, ¿no? Además, ¿qué pasa? Aquí pues se entera de qué? De que Ireneo Funes había sufrido un accidente de equitación y ahora estaba pues totalmente irremediable, lisiado, ¿no? No tenía solución prácticamente para su vida. Luego, muy pronto, ¿qué pasa? Borges recibe una nota ¿de quién? De Funes. Y Funes pues, aquí en esta nota le está solicitando que Borges le preste alguno de sus libros que estaban escritos en latín y un diccionario de paso. Eso es lo que le pide. Y Borges, desconcertado, ¿no? Por esta nota, le envía pues a Funes lo que él considera las obras más difíciles. ¿Para qué? Para desilusionarlo por completo. Borges pues aquí le envía unos libros que él considera muy difíciles y dice, ¿no? Funes no creo que pueda leer estos libros, tampoco creo que pueda aprender mucho de esto y para que se desilusione algo de la literatura, le voy a enviar estas obras difíciles. Es lo que hace Borges. Pero ¿qué pasa? Días más tarde, Borges pues recibe un telegrama. ¿De dónde? De Buenos Aires, ¿no? Que pide su regreso. ¿Debido a qué? Debido a la mala salud de su padre. Mientras empacaba sus cosas, Borges recuerda pues los libros y va a la casa de Funes, ¿no? Va a la casa de Funes, luego lo recibe ¿quién? Lo recibe la madre de Funes, luego lo acompaña ¿a dónde? Al patio donde el joven generalmente pasa sus horas, ¿no? Y el patio era oscuro, pues sí. Y cuando Borges entra, es recibido por la voz de Funes, ¿no? Quien ya habla el latín perfectamente. Y además lo recibe recitando, pues, el primer párrafo de qué? Del capítulo 24 del séptimo libro de Historia Naturalis, ¿no? Que estaba escrito por quién? Por Plinio el Viejo. Luego también, aparte de recitarle ese capítulo, Funes pues enumera a Borges los casos de memoria citados en la Historia Naturalis y además agrega que se maravilla pues de todo lo que está dentro de esta obra, ¿no? Además, revela que desde su caída del caballo percibe todo con detalle y lo recuerda todo, dice. Eso es lo que le cuenta Funes a Borges, ¿no? Que gracias a esa caída, él tiene esa habilidad de recordar todo a detalle, todo. Además, le menciona aquí que recuerda la forma de las nubes en todos los momentos dados, dice, así como las percepciones asociadas como los musculares, las térmicas, todo ello se recuerda de cada momento. Además, Funes dice, tiene una intuición inmediata de la melena de un caballo o la forma de una llama en constante cambio, que es comparable con qué? Con nuestra intuición, ¿no? De personas normales.
Y de una forma geométrica también dice, recuerda todo lo que es un triángulo, un cuadrado, de una forma geométrica muy simple. Los recuerdos que él tiene son muy distintos a nosotros, ¿no? A las personas naturales en sí. Luego también cuenta de que para pasar tiempo, Funes pues se había involucrado en proyectos como la reconstrucción de ¿qué? Reconstrucción de recuerdos pasados de un día completo, que era un esfuerzo que según encuentra le lleva otro día completo, dice. Y también se tiene otro proyecto que es la construcción de un sistema de numeración, ¿no? Que le da a cada número un nombre diferente arbitrario. Y luego Borges, al escuchar todo eso, señala pues que esto es precisamente lo opuesto a qué, a un sistema de numeración. Pero Funes es incapaz de la comprensión, dice. Funes prácticamente pues era un joven pobre e ignorante en las afueras de un pueblo pequeño, ¿no? Y que estaba irremediablemente limitado en sus posibilidades. Pero dice Borges, pues, ¿qué pasa? Que sus absurdos proyectos revelaban pues cierta tartamudez y grandeza, dice, ¿no? Además, Funes es incapaz de qué? De tener ideas platónicas, de generalidades, de abstracciones, y su mundo es uno de los detalles intolerables, incontables, dice. Además, a Funes le resulta muy difícil dormir. ¿Por qué? Porque recuerda cada grieta y cada moldura de las diversas casas que lo rodean. Él tiene esa habilidad, una habilidad incomparable. Hasta recuerda, ¿no? Las casas que lo rodean, empieza a recordar las grietas que tiene, todo eso. Y gracias a estos recuerdos también, a Funes pues no le deja dormir y aparece en su vida lo que es el insomnio. Por eso es que en las noches él se pone a estudiar, a leer, todo ello. Después de todo ello, en la conversación que tienen Borges con Funes, ya pues pasa toda la noche, ¿no? Hablando con Funes Borges. Y cuando el alba revela la cara de Funes, resulta que Funes solo tiene 19 añitos, es un joven, ¿no? Y Borges lo ve pues tan grande como el bronce y más antiguo que Egipto, antiguo a las profecías y a las pirámides, lo compara con eso. Y luego Borges pues se va, se retira del lugar y se regresa a Buenos Aires, ¿no? Pero más tarde se entera de que Funes había muerto por una congestión de pulmones. Pero la habilidad que tenía Funes era muy grande, ¿no? Gracias a la caída que él tiene. Claro que queda totalmente lisiado, paralizado prácticamente su cuerpo y la única habilidad que le queda es recordar todo. Entonces en su vida aparece todo lo que es el insomnio gracias a los recuerdos, también tiene esa habilidad de recordarlo todo, lo que es Funes, Ireneo Funes, ¿no? Entonces eso es prácticamente lo que la obra Funes el Memorioso te cuenta. Te habla de un joven de 19 años que tiene un accidente, que se cae prácticamente del caballo y gracias a ese accidente, él tiene esa habilidad de recordar todo, ¿no? Cada momento, cada instante, todo, hasta los movimientos. Muy bien. Eso fue el resumen de la obra Funes el Memorioso. Ahora, hablando del análisis literario correspondiente de Funes el Memorioso, al género literario al que pertenece, obviamente es al género narrativo, ¿no? A la especie literaria que pertenece es al cuento, la temática central, ¿cuál va a ser? El recuerdo, el insomnio, la memoria, ¿no? Gracias a la memoria se da el recuerdo, gracias a todo este recuerdo se da el insomnio en la vida de Funes el Memorioso. El narrador aquí es un narrador testigo que te cuenta todo lo que él también vive. ¿Por qué? Porque está dentro de la obra. Los personajes principales, aquí tenemos a Ireneo Funes y al narrador. También aquí va a estar Jorge Luis Borges, ¿no? El propio autor, quien vive también que todas las vivencias con Funes. Muy bien. Eso es entonces en cuanto a nuestro autor Jorge Luis Borges y su obra importante que es Funes el Memorioso, ¿no? No se olviden que esta obra, Funes el Memorioso, tú lo vas a encontrar dentro de dos obras, que es Ficciones y Artificios. Muy bien. Sigamos hablando entonces ahora del último representante que tenemos, el más importante también de lo que es literatura hispanoamericana. Aquí vamos a hablar de quién. Vamos a hablar de Gabriel José García Márquez, ¿no? Prácticamente más conocido solo como Gabriel García Márquez. Además, este autor tiene el seudónimo de El Gabo o El Gabito. Este autor es un autor colombiano, ¿no? Este autor nace el 6 de marzo en el año 1927 en Colombia y muere el 17 de abril en el año 2014. Hace poco, ¿no? No ha pasado tampoco mucho tiempo. Además,
Gabriel García Márquez es el creador ¿de qué? Del romanticismo, en este caso del realismo mágico. ¿Por qué realismo mágico? Porque en su obra, que es 100 años de soledad, él te cuenta pues todo lo que es la realidad, pero poniéndole un poquito de magia. Por eso a él se le considera como el creador del realismo mágico. Además, Gabriel García Márquez también gana un premio Nobel de Literatura en el año 1982, gracias a su obra cumbre, la cual es 100 años de soledad, ¿no? Su obra cumbre, la obra más reconocida de Gabriel García Márquez. Hablando también de sus obras principales de este autor, Gabriel García Márquez, tenemos sus cuentos más importantes y sus novelas más importantes. Dentro de los cuentos vamos a tener Los funerales de la mamá grande, luego tenemos 12 cuentos peregrinos y Ojos de perro azul. Esos son los cuentos más importantes que tiene el autor. Luego tenemos sus novelas. Aquí vamos a encontrar La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, Vivir para contarla, su obra cumbre, tenemos aquí 100 años de soledad. Luego tenemos El otoño del patriarca, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos de cólera y por último tenemos la tercera, Resignación. Esa es entonces las obras principales de Gabriel José García Márquez en cuanto a sus cuentos y sus novelas. Ahora vamos a hablar de su obra cumbre, de su obra más representante, que es 100 años de soledad, ¿no? Con la obra con la cual ganó también el Premio Nobel de Literatura en el año 1982. Muy bien, entonces hablemos ahora de su obra 100 años de soledad. ¿Por qué 100 años de soledad? Simple y sencillamente porque en el tiempo cronológico te habla, pues, ¿no? De que te dice que los hechos de la obra duran aproximadamente ¿cuántos años? 100 años, ¿no? Y todos los hechos que se dan en esta obra son, pues, hechos de soledad, de tristeza, de angustia, de todo ello. Es por eso que el autor Gabriel García Márquez lo titula de esa manera, 100 años de soledad. ¿Por qué? ¿Desde qué fecha va a iniciar todo lo que es las acciones de esta obra? Desde la fecha en que se da el matrimonio de Úrsula y José, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta la muerte del último descendiente. Ahí es prácticamente donde termina la obra 100 años de soledad. Y todo eso, desde el matrimonio hasta la muerte, se da pues durante 100 años. Pasa en todos 100 años. Muy bien. Entonces, ahora sí les voy a hablar también de lo que es un resumen de la obra 100 años de soledad, ¿no? Por 100 años de soledad es una obra muy, muy extensa y es una obra muy bonita. Se los recomiendo, chicos, para que puedan leerlo, ¿no? Ahora, en cuanto al resumen de la obra 100 años de soledad, esta obra cumple una secuencialidad, cumple una secuencia. Primero tiene una introducción, luego tiene un nudo, un desenlace. En la introducción, ¿de qué te va a hablar? Te habla prácticamente describiendo ¿qué? El panorama de las condiciones en que vive José y Úrsula, ¿no? Además te va a contar aquí su enamoramiento y su matrimonio a pesar de todos los obstáculos. Eso es lo que te habla en la introducción. En el nudo, ¿qué te va a hablar? De las supersticiones que tiene Úrsula y José. Y también te habla de qué? De que hacen que miren, ¿no? Hacia otro lugar en busca de qué, de morada para sus hijos, donde inician una vida llena de penurias y aislamiento total de qué, de la civilización. Es decir, que gracias al matrimonio que tiene Úrsula y José, ellos deciden alejarse por completo de la sociedad. Y en el desenlace te va a hablar de qué, de los enfrentamientos que sostienen pues los descendientes de José y Úrsula. Luego también te habla del coronel Aureliano, que sostiene 32 guerras y sus hijos han sido asesinados en el asalto por causas políticas, ¿no? Además, aquí en todo lo que es el desenlace se habla de la revelación de qué, del misterio del profético, de los pergaminos y termina la vida de los descendientes de la familia Buendía. Eso es en sí lo que te habla prácticamente 100 años de soledad. Ahora sí, hablando un poquito del resumen de esta obra, 100 años de soledad, inicia con ¿qué? Mira, inicia, después de haber matado a Prudencio Aguilar en Río Hacha, defendiéndose de las melidencias
José Arcadio Buendía y su prima Úrsula Iguarán salen pues de esta escondida ranchería y en sentido contrario se dirigen ¿a dónde? A donde muchos fundarían el pueblo de Macondo, ¿no? José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, ellos eran primos, es por ello que sus padres se habían opuesto a qué? Al matrimonio entre los dos, ya que sobre sus familias pesaba pues la maldición de haber tenido un hijo con cola de puerco, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Mira, prácticamente la familia de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán se oponen pues a que estos se casen. Ellos se casan entre primos, se casan entre primos. ¿Y por qué se oponían al matrimonio de estos dos? Simple y sencillamente porque había una profecía sobre su familia. Decía, ¿no? Que si se casan entre primos, sí o sí van a tener un hijo que van a hacer con colita de cerdo y que las hormigas se lo van a comer y de esta manera va a terminar lo que es la descendencia de esta familia, dice. Pero ellos no hacen caso a eso, pero sí tenían miedo, ¿no? A un inicio de que sus hijitos nacieran de esa manera y que se termine lo que es eh, la descendencia familiar. Después de todo ello, después de la partida, después que hayan salido de Río Hacha, pasan pues 14 meses. Después de los 14 meses, Úrsula pues dio a luz a quién? A un niño al que llamaron José Arcadio. Pero ¿qué pasa? Pero no se presenta, ¿no? Ese estigma de la cola de cerdo, no pasa. Todo tranqui, todo normal está aquí. Al cabo de un agotador viaje, llegaron junto a otros a las orillas de donde, de un río en donde fundaron Macondo, ¿no? Macondo pues era una aldea de barro y caña brava. Luego, el mundo era tan reciente, dice en Macondo, que muchas cosas carecían de nombre, no tenían nombre. Y establecidos ya en Macondo, Úrsula y su esposo, llega pues una familia de gitanos, dirigidos por quién, por Melquiades, ¿no? La familia de gitanos y Melquiades los visitaban pues todos los años en el mes de marzo al pueblo de Macondo. Y ellos traían pues en cada visita cosas desconocidas a Macondo, ¿no? La primera vez en su viaje, ¿qué trajeron? Trajeron el imán, el catalejo, la lupa, luego trajeron mapas e instrumentos de navegación. Y todo lo que traían en su viaje estos señores, ¿quién los aprovechaba? Los aprovechaba José Arcadio Buendía. ¿Para qué? Para crear nuevas cosas, pues, en Macondo. Y cuando trajeron lo que es el imán, todo eso, José Arcadio Buendía se puso a estudiar qué? Los astros y de esta manera descubre que la Tierra era redonda. Y Úrsula Iguarán, su esposa, pensó pues que este se había vuelto loco, ¿no? Y entonces además relacionaba a quién? A Melquiades con el diablo. Úrsula decía pues, Melquiades está relacionado con el diablo, él tiene un pacto con el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué ella pensaba eso? Porque Melquiades en cada viaje que hacía traía pues nuevas cosas que ellos no conocían. Y ella decía, pues el diablo le da esas cosas, es por eso que nos trae esas cosas, decía, ¿no? Luego de eso, a un año, volviéndose huraño, José Arcadio Buendía trató de abrir pues una trocha. ¿Para qué? Para comunicar a Macondo con la civilización, pero fracasa con esa idea que tiene. Y ya se había al mundo de qué, de crear quien es el primer hijo de esta familia. José Arcadio era pues de carácter voluntario y tenía 14 años, ¿no? Y también tenía un hermanito que se llamaba Aureliano, que era muy distinto a él. Aureliano era pues retraído y silencioso y ya iba por sus 6 añitos, ¿no? Ya iba a cumplir sus 6 años. Luego, la visita de los gitanos se repite y ahora no venían con Melquiades, solo venían los gitanos. Eh,
¿Qué horas son las 10:14? Mm, ¿Esto es el mismo? A terminar, chicos, no se preocupen. Ya les contaba, ¿no? Y estaba en la parte donde les decía que el primer hijo de... ¿Y por qué no comparte? Ya, no sé. Ya, aquí les contaba, ¿no? En cuanto a Macondo, estábamos en la parte donde les decía, ya, les decía de que el primer hijo, prácticamente de José Arcadio, llamado José Arcadio, ¿no? Se entera de que va a tener un hijito, ¿con quién? Con Pilar Ternera, y él se escapa, no quiere aceptar la realidad, y se va ¿con quién? Se va con los gitanos, pues. Después de todo ello, nace su hijo de, de José Arcadio. Pero ¿qué pasa? Pilar Ternera también pues se involucra ¿con quién? Con el hermano, ¿no? Menor de José Arcadio, quien era Aureliano. Luego tienen también aquí otro hijo. El primer hijo se llama Arcadio, luego el segundo hijo se va a llamar Aureliano José. Y así de esta manera pronto Arcadio y Amaranta daban sus primeros pasitos. Hasta que llegó la peste de ¿qué? De insomnio, ¿no? Producida ¿por qué? Por los caramelos de Úrsula en este caso. Y en una nueva visita a los gitanos, regresan y vuelven aquí ¿con quién? Con Melquiades, que les curó prácticamente del insomnio con sus pócimas, ¿no? Después de todo ello, en este viaje, ¿qué trajeron? Trajeron el daguerrotipo. ¿Qué era el daguerrotipo? El daguerrotipo, pues, era una máquina que sacaba fotografías prácticamente. Y luego, en esta época, un día apareció Apolinar Moscote como corregidor de Macondo, su hija menor Remedios, escandiló el corazón de quién, de Aureliano, ¿no? Con la que se casaría. Luego se da lo que es la muerte de quién, de Melquiades. Y Melquiades, pues, es el quien estrena prácticamente lo que es el cementerio, el primer cementerio en Macondo. Gracias a la muerte de Melquiades se da el primer cementerio en Macondo. Luego José Arcadio Buendía, quien era el patriarca, se convierte pues en un ser abandonado prácticamente. Después de luchar con él, a José Arcadio Buendía lo atan, lo dejan atado, ¿dónde? En un castaño de su patio. Y Remedios murió desangrada aquí. Remedios muere desangrada, eh, teniendo también a sus gemelitos dentro de ella, ¿no? Luego de ello, ¿qué pasa? De pronto un día volvió José Arcadio, el hijo que se había ido con los gitanos, ¿no? Luego se enamora y se casa con Rebeca, hija adoptiva de quién, de Úrsula, hecho que jamás le perdonó también su madre, pues. Luego Aureliano se declaró coronel Aureliano, y este es el que promovió y perdió pues 32 levantamientos, y también tuvo 17 hijos, los que murieron en una sola noche. Luego, por su parte, Arcadio se vuelve dictatorial, solo Úrsula se oponía a sus medidas en Macondo. Dice, no, y además él era considerado la vergüenza de la familia. Luego decía que la casa de esta se llenó de niños.
Después de todo ello, recogió a Santa Sofía de la Piedad, a quien Arcadio engendró, la niña Remedios y un par de gemelos, ¿no? Y estos gemelos se llamaban pues José Arcadio II y Aureliano, ¿no? El que fabricaba pescaditos de oro. También José Arcadio Buendía, el patriarca de Macondo, muere sin apenas darse cuenta. El tiempo pasa y la niña se convierte en Remedios, la Bella, y los gemelos José Arcadio II y Aureliano II trastocan sus identidades en algún momento y fue difícil distinguirlos, ¿no? Y cuando estos dos ya eran grandes, ambos se enredan ¿con quién? Con Petra Cortés. Aureliano II pretende leer lo que son pergaminos de Melquiades y José Arcadio II trató de traer un barco, ¿a dónde? A Macondo. Luego Aureliano II se casa con Fernanda del Carpio, y tuvieron a José Arcadio y a Renata Remedios, ¿no? Que le llamaban Meme en este caso. El tren llega a Macondo, pero llega en que en lugar de ser un elemento de civilización, trajo muchas desdichas. Luego se instaló una CIA, después de ello, Banera en el pueblo y con ella llega el capitalismo. Luego Remedios se va al cielo como la Virgen, como la Virgen María, luego José Arcadio va al seminario y Meme a un colegio de monjas, ¿no? Y esta se relacionó con la silla, luego Banera en Mauricio Babilonia, quien concibe el penúltimo Aureliano. Aquí ya se da el penúltimo Aureliano, pero aquí los niños todos nacen sin colita de cerdo, aún no se cumple la profecía. Después de todo ello, sorprende a Macondo una lluvia que dura 4 años, luego Úrsula y Guarán muere a los 115 años y fallecen también, ¿no? Luego los dos gemelos, Amaranta se va a Bruselas, en casa solo quedaban Fernanda, luego también estaba Santa Sofía de Piedad, y por último, Amaranta Úrsula vuelve, y Aureliano no se explicó cómo llega a desearla y llamarla a esta señorita. Luego de ello, pronto esperan a un hijo, ¿no? El que sería el último descendiente de la familia Buendía, el último Aureliano. Y este sí nace pues con la colita de puerco, con la colita de cerdo, y ellos ignoran toda la historia y al ver a la mujer cadáver, aquí muere pues la madre de Aureliano y luego ve a su hijo al que se lo comían las hormigas y al fin se comprende lo que es el epígrafe de los pergaminos, ¿no? Los que decían, el primero de la estirpe está amarrado a un árbol y el último se lo están comiendo las hormigas. Aquí se cumple la profecía. La primera profecía donde dicen, ¿no? A José Arcadio lo amarran en el patio, lo dejan atado, y el último familiar de los Buendía se lo está comiendo la hormiga. Se cumple la profecía. Y de esta manera es que termina la obra, además termina lo que es los descendientes de la familia Buendía, pues termina de esa manera la obra, ¿no? Y luego, después de todo ello, terminando la descendencia de la familia Buendía, ya no se repite nada de la historia, pues. Muy bien. Termina eso entonces, con eso, lo que es 100 años de soledad. Toda esta historia pasa durante 100 años. Y todo es tristeza, por eso es que les decía que se titula esta obra como 100 años de soledad. Ahora sí, tenemos el análisis literario correspondiente a esta obra. Al género literario al que pertenece, obviamente, es al género narrativo. A la especie literaria al que va a pertenecer es a la novela, ¿no? El tema central, ¿cuál es? La soledad, el incesto, el realismo mágico. La soledad aquí se da, obviamente se da, ¿no? Porque cada personaje sufre de distinta manera. Se da el incesto, también se da el incesto. ¿Por qué? Porque entre familiares es que se empiezan a relacionar y empiezan a tener descendientes. También se da el realismo mágico, sí. ¿Por qué? Porque en toda la obra, lo que es la realidad, se le pone un poquito de magia. ¿Quiénes son los personajes principales aquí? Vamos a tener a José Arcadio Buendía, a Úrsula Iguarán, tenemos a Amaranta Buendía, Rebeca Montiel, José Arcadio, tenemos a Aureliano y a Melquiades. Luego vamos a tener a los personajes secundarios que son Pilar Ternera, Arcadio, tenemos a Renata Remedio, Aureliano II, tenemos a Amaranta Úrsula. Luego tenemos a Remedios la Bella, Fernanda Carpio, Petra Cortés, Aureliano Babilonia, luego tenemos a Prudencio Aguilar, ¿no? Gracias a Prudencio Aguilar prácticamente se da toda la historia. Si no hubiese pasado esto con Prudencio Aguilar de que a inicios José Arcadio Buendía lo mata, tal vez la historia hubiese sido distinta. Entonces, eso es en cuanto a 100 años de soledad. La estructura que tiene esta obra es que está dividido en 27 capítulos y cada capítulo trata temas aislados, temas diferentes, pero cumplen una secuencia, siguen una secuencia, ¿no?
Muy bien, entonces chicos, chicas, eso fue en cuanto a la obra 100 años de soledad y al autor Gabriel García Márquez y también al análisis literario correspondiente de esta obra 100 años de soledad, ¿no? Muy bien, entonces terminamos con eso todo lo que es literatura hispanoamericana y los representantes, los 4 representantes en sí de esta literatura. Ahora sí vamos a pasar a resolver nuestro cuadernillo, para lo cual chicos tienen 2 minutos o 3 minutos, ¿no? Descarguen su cuadernillo, denle una leidita y luego ya empezamos a resolverlo conmigo. Empezamos dentro de un rato con la resolución de nuestro cuadernillo. Son las 10:25 y dentro de un rato empezamos. Ya. Muy bien. Antes de empezar con nuestra resolución del cuadernillo, un repaso en general, ¿ya? De lo que es literatura hispanoamericana. Hablamos, les había mencionado los periodos que se daban en esta literatura hispanoamericana. Luego les hablé también de lo que es Rubén Darío de este autor, ¿no? Quien es más conocido como Félix Rubén García Sarmiento y tiene el seudónimo del Príncipe de las Letras Castellanas. Muy bien. Luego hablamos también de su obra, que es el libro azul, que les mencionaba que este libro no es una obra en sí, sino es un libro que está compuesto por varias obras, ¿no? Y se da en 2 ediciones, una primera edición y una segunda edición, ¿no? Que la primera edición estaba publicada en Chile en el año 1888 y la segunda edición se publica en el año 1890. Además, este libro comprende 2 tipos de géneros literarios, el narrativo y el lírico. Y el tema central, ¿cuál va a ser? La lucha de clases sociales, ¿no? Muy bien. Luego hablamos de Pablo Neruda y también aquí hablamos de su obra cumbre, que es 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y les había mencionado también los versos, ¿no? Del poema 15 y del poema 20, donde les decía que cada poema no tiene título y cada poema y todo este poema estaba dedicado a varias mujeres en sí, a varias musas. Y el poema 20 ya te habla, pues, el autor, ¿no? Donde te dice que son los últimos versos que va a escribir y con todo eso se va a cerrar el capítulo amoroso que él tiene. Luego hicimos, obviamente, su respectivo análisis literario y luego hablamos de Jorge Luis Borges, hablamos también de su obra que es Funes el Memorioso. No se olviden, algo muy importante aquí, Funes el Memorioso pertenece o lo vamos a encontrar dentro de sus libros, dentro de sus obras, que es Ficciones y Artificios. Dentro de estas obras tú lo vas a encontrar a Funes el Memorioso. Luego tenemos, hablamos, ¿no? De un poquito de su obra, luego hicimos el análisis correspondiente de la obra Funes el Memorioso, y por último hablamos de Gabriel García Márquez, ¿no? Más conocido como el Gabo o el Gabito también. Y no se olviden que es el creador del realismo mágico. Y su obra principal, ¿cuál era? 100 años de soledad, ¿no? Hablamos un poquito de 100 años de soledad, también realizamos el análisis correspondiente de esta obra 100 años de soledad. Muy bien, sigamos entonces aquí. Ahora sí, ya deben estar con su cuadernillo, también ya deben estar, ya supongo que ya le han dado una leidita. Entonces vamos a continuar hablando aquí de la obra 100 años de soledad. Esta obra 100 años de soledad, chicos, chicas, se publica en el año 1967, no se olviden, en el año 1967. Ahora sí, la primera pregunta, ¿qué te dice? Te dice, señale una afirmación falsa en cuanto a la biografía de Rubén Darío, te dice, ¿no? Aquí, en la pregunta número 1. Si es posible, si ya tienen la respuesta, chicos, no se olviden en emitir. Solo prendan su micrófono, tienen el micrófono, tienen permiso, ¿no? Para abrir su micrófono
y luego responder también las preguntas. La pregunta número 1 les menciona, ¿no? Les dice, señale una afirmación falsa en cuanto a la biografía de Rubén Darío, te dice. Aquí, la alternativa te dice, ¿nace en Nicaragua? Sí. ¿Es representante del modernismo? Sí. Su La E. obra está, tiene una primera edición, sí, y se publica en Chile, también sí, ¿no? Pero aquí en la alternativa E, ¿qué te dice? Representante del romanticismo, te dice. Esa es la alternativa falsa. Pregunta número 1, respuesta a la E aquí. Pregunta 2 te dice, no es una de las obras de Rubén Darío. Aquí la respuesta va a ser la B. La Celestina no es una obra de Rubén Darío. Pregunta número 3 te dice, la obra literaria Azul gira en torno a la temática. ¿A qué temática va? La D. La lucha de clases E sociales. o la D. La lucha de clases sociales, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, respuesta en la pregunta número 3, respuesta en la D. La pregunta 4 te dice, ¿Pablo Neruda fue el seudónimo de quién era? La ¿El C. seudónimo de Neftalí quién? Reyes. Neftalí Reyes Basualto. Muy bien. Preguntas 4, respuesta a la C. Pregunta 5. Aquí en la pregunta 5 te está hablando de uno de los versos del poema 20. Del 20 poemas de amor. Te dice, me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos. Te dice, no, y mi voz no te toca. Son versos del, te dice, ¿de qué poema será? 15. Del poema 15, ¿no? Del poemario 15 en este caso. Entonces, muy bien. Pregunta 5, respuesta a la E. Pregunta 6 te dice, Pablo Neruda ganó el Premio Nobel de Literatura. ¿En qué año ganaba Pablo Neruda el Premio de Literatura? 1971. Ay, 1971. Muy bien. Pregunta 6, respuesta a la A. Pregunta 7 te dice, 20 poemas de amor y una canción desesperada se publica en el año, te dice. 1924. En el año 1924. Muy bien, chicos, muy bien. Pregunta 7, Sí. respuesta a la C. Pregunta 8 te dice, de 20 poemas de amor y una canción desesperada, señale la información incorrecta o falsa, te dice. La B. La D. La B, ¿no? Está dedicada a una sola musa, te dice. Eso es falso, pues, ¿por qué? Porque este poemario está dedicado a varias musas, a varias mujeres. Muy bien. Pregunta 8, respuesta a la B. Pregunta número 9 te dice, Funes el Memorioso es un cuento que aparece en, ¿dónde aparece? Les decía. Ficciones. La D. Ficciones. Si no les pone ficciones, obviamente les van a poner artificios aquí. En cualquiera de esas dos obras aparece Funes el Memorioso. Pregunta número 9, respuesta a la D. Pregunta 10 te dice, según Jorge Luis Borges, Funes el Memorioso es una metáfora de, te dice. El insomnio. El insomnio, claro, porque aparece el insomnio aquí, ¿no? Pregunta 10, respuesta a la C. Pregunta número 11 te dice, en el cuento Funes el Memorioso, el protagonista, producto de un accidente, desarrolla la hipermnesia, es decir, que es capaz de ¿qué? ¿Era capaz de qué? De contarlo todo, ¿no? Gracias al accidente que él tuvo. Pregunta 11, entonces respuesta, la C. Pregunta número 12 te dice. Pregunta 12 aquí. Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura. ¿En qué año gana el Premio Nobel de Literatura? 1982. A 1982, ¿no? Pregunta 12, respuesta a la D. Pregunta 13 te dice, 100 años de soledad fue publicada por primera vez ¿en qué año? 1967. A 1967. Muy bien, chicos. Pregunta número 13, respuesta a la A. Pregunta 14 te dice, no es una obra literaria de Gabriel García Márquez. El sueño de la Celta. El sueño de Celta, ¿no? No es una obra de Gabriel García Márquez. Muy bien. Pregunta 14, respuesta a la C. Y por último tenemos la pregunta número 15, donde te dice, son temáticas abordadas en 100 años de soledad, te dice. La D. La D. La E, la D, la B, ¿cuál, chicos? La D, la D, la D. La D, ¿no? Sí. Se da lo que es la soledad, se da el incesto, el realismo mágico también aparece, pues, como les decía. La soledad, ¿por qué? Porque todos los autores, todos los personajes aquí vivían, pues, tristezas, soledades, ¿no? El incesto se daba, sí. ¿Por qué? Porque entre familiares empezaron a vivir y a procrear hijos. Luego aparece el realismo mágico, sí. ¿Por qué? Porque se daba magia. ¿A qué? A la realidad, ¿no? Entonces, pregunta número 15, respuesta a la D. Les voy a repetir aquí las alternativas. Pregunta 1, respuesta a la E. Pregunta 2B. Pregunta 3D. Pregunta 4C. La pregunta número 5 es la E. Pregunta 6A.
pregunta 7C, pregunta 8B, pregunta 9D, pregunta 10C, pregunta 11C, pregunta 12D, pregunta 13A, pregunta 14C y por último tenemos la pregunta 15, que la respuesta es la D. Entonces, muy bien, chicos, chicas, gracias por su participación. También me di cuenta por esa parte que sí están al tanto, ¿no? En clases. Y con eso terminamos lo que es nuestra sesión de esta semana, que es la sesión 12. Y esta semana era la correspondencia de hablar sobre la literatura hispanoamericana, ¿no? Muy bien, chicos, el video yo se los voy a estar subiendo ya lo que es al Classroom, también el material, y también les voy a estar subiendo el material de la semana anterior, de la semana 11, donde no realizamos clases prácticamente, y un video extra les voy a estar subiendo ahí para que ustedes lo revisen, ¿no? Para que ustedes lo vean y tengan una idea de qué es prácticamente lo que se ha avanzado, lo que se iba a avanzar la semana 11. Muy bien, chicos, nos vemos la próxima semana. Ya hablando de otro tema literario. Chao chicos, chao chicas, nos vemos la próxima semana, cuídense, sigan estudiando.